Bueno, Germain, muchas gracias por recibirnos aquí en tu laboratorio hoy. Es un placer tenerte con nosotros aquí en nuestro podcast y creo que podemos decir, ¿no?, que eres la referente número uno, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional en melatonina. Así que muchas gracias por recibirnos hoy. Bueno, muchas gracias a vosotros. Yo estoy encantada de estar aquí y, por supuesto, me encanta hablar de melatonina, que es mi pasión. Yo creo que para el que nos escuche hoy, ¿no?, y ponernos un poco en contexto antes de presentarte también, que sepa que la entrevista va a ser 100% centrada en melatonina, que se van a sorprender muchísimo como me sorprendí yo preparándome esta entrevista de todos los beneficios que tiene la melatonina. Y para que la gente, ¿no?, pueda ponerte un poquito en contexto, quién es Germain, cómo llegaste a ser una apasionada de esa melatonina y realmente a qué te dedicas y cómo es ese mundo de la investigación. Bueno, yo soy catedrática de Fisiología de la Universidad de Granada y llevo toda mi vida, o sea, más de 30 años investigando con la melatonina. Entonces, ¿por qué llegué aquí a este momento hablando contigo de la melatonina? Yo soy farmacéutica y cuando yo estudié la carrera, a mí en la asignatura de Fisiología me hablaron 15 minutos de melatonina. Me dijeron que era una hormona que regulaba el sueño, que a partir de los 40 años ya prácticamente desaparecía, la glándula pineal se calcificaba y que no servía para nada más. Entonces, yo además de ser farmacéutica, soy especialista en bioquímica clínica, hice el FIR, como el MIR, pero de farmacéuticos, y cuando llegué yo al hospital, al servicio de bioquímica, había un grupo de investigación que llevaba poco tiempo investigando la melatonina. Entonces pensé, ¿qué hace un grupo? Era muy poquito, un grupo muy pequeño, dirigido por el profesor Darío Acuña. ¿Qué hacen investigando en una molécula que no servía para nada? Y ahí entraste Me llamó directo. la atención, bueno, empecé a preguntar y yo quería hacer la tesis doctoral y entonces ahí me metí hasta el día de hoy. Y para que la gente pueda entender, ¿no?, la importancia de la melatonina. ¿Qué es la melatonina para cualquiera que nos esté escuchando hoy y no haya escuchado nunca ese nombre, aunque creo que es un poco complicado, pero a rangos generales, ¿no?, ¿cómo podríamos darle esa explicación? Bueno, mira, la melatonina está muy de moda, todo el mundo habla de melatonina, pero esa pregunta me encanta porque realmente hay muy poca gente que sabe lo que es la melatonina. La gente relaciona la melatonina con la molécula que regula el sueño, que mejora la calidad, pero la melatonina es una molécula que se produce en nuestro organismo. Es una molécula muy pequeña, derivado del triptófano, es un 5-metoxi-N-acetiltriptamina, y se libera a la circulación y regula los ritmos, entre ellos el sueño, ¿no? Pero lo que no sabe la mayoría de la gente es que la melatonina no solo se produce en esta glándula del cerebro, la glándula pineal, sino que prácticamente todas las células del organismo producen melatonina. Es decir, la piel produce melatonina, el hígado produce melatonina, el intestino produce melatonina. ¿Y qué hace esta melatonina en todas estas células? Es un protector celular. Antes de entrar, ¿no?, un poquito en todo el apartado de melatonina, que creo que vamos a tener suficiente tiempo para hablar de ello, quiero que nos cuentes un poco, ¿no?, cómo es la vida de una investigadora, qué realizas en los laboratorios, ¿no?, no solo aquí en España, ¿no?, sino cuando también viajas afuera, y cómo ha sido ese transcurso, ¿no?, desde que empezaste hasta el día de hoy. Bueno, la vida de una investigadora, como tú bien has dicho, es una vida muy particular porque el ser investigador no es una profesión, es una forma de vida. Y es una profesión que para hacerla te tiene que encantar, no es que te tenga que gustar, te tiene que apasionar, porque si no es imposible. ¿Por qué? Porque es muy sacrificada, es decir, muy sacrificada, son muchas horas. El ser investigador no es un horario de 8 horas o 9, me da igual. Tú tienes que venir fines de semana, tienes que venir festivo, tienes que venir en Navidad, porque si nosotros tenemos ahora, por ejemplo, unos ratones en tratamiento con melatonina, bueno, con un proceso tumoral, los tenemos en tratamiento, esos ratones en Navidad tienes que seguir viniendo a darle el tratamiento, ¿no? Las células
y entonces muy sacrificado. Yo cuando vienen becarios a mi grupo que quieren hacer la tesis, le digo, bueno, pero ¿a ti te gusta la investigación? Cuando me dicen, pues no sé, tal, digo, mira, que esto no es un horario de 7 o 8 horas. Yo he tenido becarios que luego han venido y se han quejado a lo mejor porque 7 horas, decía que 8 horas, que es el horario normal de trabajo, pero es que esto no es un trabajo normal, esto es, ya tengo un estilo de vida que eso sí, si te gusta es apasionante. Apasionante porque cuando ya vas viendo los resultados, no son las publicaciones que sí, que es muy importante porque es un reconocimiento a un trabajo que has hecho en tu grupo de investigación, pero ya cuando esos resultados los puedes trasladar a la sociedad, a la clínica, bueno, los beneficios son inmensos. Si tuvieras que describir, ¿no?, un poquito ese proceso que estabas comentando de investigación, desde que empezáis una nueva investigación hasta que ya se publica todos esos resultados que habéis obtenido, ¿cómo se da, no? ¿Cómo se desarrolla ese proceso del momento cero hasta el momento Bueno, de investigación? se desarrolla con muchísimas dificultades medio, ¿eh? Porque además tú partes de una hipótesis, un planteamiento de la investigación y por el camino pueden ocurrir muchas cosas. Que los resultados sean totalmente inesperados. Entonces, de pronto ves que lo que tú esperabas, por una propiedad que tú piensas que va a ocurrir, pues ocurre lo contrario. Que los resultados no salgan y tengas que volver a plantear. Que el presupuesto vea que te estás quedando sin presupuesto, es un problema muy grande que tenemos los investigadores, ¿no? Entonces, el tiempo no se puede decir, porque es que tú puedes planificar una investigación, tú tienes un proyecto a lo mejor a 3 años, 4 años, pero es que luego en esa investigación salen muchas vías, entonces a la hora de publicar depende mucho de dónde quieras publicar, porque se habla mucho también del factor de impacto, de una buena revista. Entonces, si tú quieres publicar en una buena revista, pues ese trabajo tiene que estar muy completo, lo cual alarga un poquito más. Si puedes publicar antes, entonces no hay un estándar de decir, yo planifico una investigación y estos son 2 años. Depende, porque luego hay, al revés, ¿no? Hay cosas también que te salen a la primera, hay puesta a punto de técnicas nuevas que no tenemos en el laboratorio, hay que ir a aprenderlas, cosas que no salen, cosas que salen. Sí, es complejo y como te decía antes, complicado a veces, pero realmente apasionante, porque esto ya, cuando tú ves ya los resultados, cuando ves la publicación, es un subidón que te da y te da mucha fuerza para seguir planteando pues, nuevos experimentos y bueno, pues, nuevos descubrimientos. Y tú como investigadora, ¿no? Si tuvieras que darle a la gente que nos está escuchando esa facilidad de, oye, toda la información que queráis sacar, ¿no?, que sea una buena información, que sea veraz, que se haya hecho un buen estudio, ¿desde dónde tendrían ellos a dónde tendrían ellos que acudir y desde dónde ellos tendrían que realmente evaluar, ¿no?, y fijar, vale, este es un buen artículo o esta es una buena información bien experimentada? Mira, me encanta la pregunta porque casualmente, recientemente se ha publicado sobre la melatonina unas noticias de que tenía efectos tóxicos en cuanto a que producía insuficiencias cardíacas y todo eso es mentira. ¿Por qué? Porque para saber si algo que se está comentando en las redes sociales, en las noticias, ¿verdad o no? Hay que ir al artículo de base. ¿Dónde tiene que estar publicado ese artículo? En PubMed, publicaciones médicas. ¿Por qué? Porque esas publicaciones han pasado por un par de revisores. Es decir, que ya se ha mirado, han comprobado que los resultados son veraces, que están bien hechos, que la hipótesis está bien planteada. Entonces, algo que no está publicado en PubMed, yo no le doy ninguna veracidad porque no tiene ningún rigor científico. Entonces, en cuanto a lo que te comentaba, ¿no?, de esta noticia que salió de que la melatonina producía insuficiencia cardíaca, que era peligrosa, eso salió de un resumen, no era ni un artículo, un resumen de un congreso, de un abstract. Pero es que además lo que yo he visto que la mayoría de la gente que habla de ese tema no se ha leído el artículo, o el artículo no, porque no es un artículo, es decir, el abstract,
porque para leerlo había que pagar. Entonces hay que meterse, hay que pagar y leer. Y entonces luego ves de qué se trata. Entonces, volviendo a la pregunta que me has hecho, no nos podemos creer todo lo que vemos ni todo lo que escuchamos, porque incluso de la melatonina, yo trabajo por ejemplo en cáncer, ¿no? Y con unos resultados magníficos. Estamos viendo que la melatonina tiene efectos antitumorales, entonces cuando a mí me dice, qué bien, entonces la melatonina puede tener efectos beneficiosos en los pacientes de cáncer, digo, no, ahora mismo lo hemos visto en un modelo de ratón, de célula y ratón. Entonces eso hay que ir a la clínica, hay que hacer ensayos clínicos. Entonces hay que ser muy prudentes a la hora de hablar de todo de lo que se dice o de lo que sale o incluso de lo que está en las publicaciones buenas, ¿no? Que están en PubMed. Entrando, ¿no? Un poquito ya en lo que es la melatonina, para contar, ¿no? Y ponernos un poco en contexto, ¿no? Esa base de melatonina, ¿no? Cómo se produce, qué efectos tiene a nivel sistémico, cómo es realmente ese proceso que se lleva a cabo dentro de nuestro organismo y sobre todo también qué principales beneficios tiene, aunque ahora los iremos desgranando porque, como he dicho antes, ¿no? Yo principalmente no sabía que tenía tantísimo, pero así a rangos generales y ya vamos un poco, ¿no? Entrando en profundidad en la entrevista, ¿no? Eso, ¿cuáles son esos beneficios principales y cómo realmente también se produce esa melatonina? Pues mira, la melatonina, como te decía antes, es una molécula muy pequeñita, es un derivado del triptófano, se produce en la glándula pineal, que es una glándula que tenemos en la base del cerebro, tan solo se produce por la noche porque la luz inhibe su producción. Y es que hay una vía polisináptica, es decir, una vía producida por varias neuronas que conecta la retina con la glándula pineal. De todas formas, que cuando hay luz durante el día, se bloquea esa vía y no hay síntesis de melatonina. Por la noche, cuando no hay luz, pues entonces cuando se produce la síntesis de melatonina, de tal forma que hay un pico de melatonina entre las 2 y las 3 de la madrugada. Que yo enciendo la luz por la noche, que yo me acuesto a las 3 de la mañana, voy a inhibir mi síntesis de melatonina, es decir, no podemos dormir con luz. En segundo lugar, esa melatonina que se produce por la noche, entre las 2 y las 3 de la madrugada, sale a la circulación. ¿Y qué hace esa melatonina? Pues es una señal que tiene el organismo para regular los ritmos. Por ejemplo, nosotros tenemos un pico de cortisol por la mañana a las 8, pero ¿cómo sabe nuestra suprarrenal que son las 8 de la mañana para producir cortisol? Pues resulta que ese pico de melatonina que va a plasma llega en este caso a la glándula suprarrenal y va a sincronizar lo que se llama los genes reloj. Es decir, ¿qué ocurre? Que esa señal de melatonina pone, podríamos decir, a cero los relojes que tenemos en nuestra célula. Ahora lo puedo explicar después un poquito mejor, pero es para que tengamos la idea. Y entonces nuestro páncreas va a empezar a sintetizar melatonina a las 8 de la mañana. O páncreas no, suprarrenal, la glándula suprarrenal. ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, enciendo la luz durante el día, durante la noche o viajo? Por ejemplo, el jet lag. El jet lag es una alteración de los ritmos, por eso nos sentimos tan mal hasta que mi glándula de pineal se vuelve a regular, empieza a sintetizar de nuevo melatonina entre las 2 y las 3, se sincronizan todos los ritmos, ¿no? Entonces, esa alteración que se produce de la síntesis de hormonas, de neurotransmisores, es lo que a mí me produce lo que conocemos por jet lag, que me siento mal, que me estoy mareada, que me da sueño a las horas, que no debe y tal. Bueno, esa es la función de la melatonina pineal, por tanto, regular los ritmos como el ritmo del sueño. Por eso la conocemos como la molécula que mejora la calidad del sueño, que regula el sueño, porque tiene ese efecto cronobiótico. Pero lo que no sabe la mayoría de la gente es que la melatonina no solo se produce en la glándula pineal, sino que prácticamente todas las células del organismo producen melatonina, que es lo que se conoce melatonina extrapineal. ¿Cuál es la diferencia entre esa melatonina pineal y esa melatonina extrapineal? Que la melatonina extrapineal, es decir, la melatonina se produce en la piel, en el hígado, en el páncreas,
no sale a la circulación como la pineal, se queda dentro de la célula, es decir, que hay unos sistemas de regulación que impiden que esa melatonina salga a la circulación. La segunda diferencia es que esa melatonina extrapineal se produce a concentraciones mucho mayores que la pineal. Estamos hablando del rango micromolar de la extrapineal frente a nanomolar de la pineal, es decir, rango entre 10 y 100 veces superiores. ¿Y cuál es la función de esta melatonina extrapineal que está en la célula? Es un protector celular. Va a proteger la célula. Bueno, estábamos hablando, ¿no? Que las comentaba antes, esa importancia, ¿no? De los ritmos circadianos, de los relojes cronológicos, los relojes biológicos, para que la gente pueda entender un poquito, ¿no? La diferencia entre ellos y la importancia y la relevancia que tienen en cuanto a nuestra salud. Bueno, los ritmos circadianos, los ritmos biológicos son fundamentales para la salud. De tal forma que cuando hay una alteración de los ritmos, se produce lo que se conoce como cronodisrupción y aparece la patología. Cáncer, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardíacas, es decir, hay muchas patologías. Prácticamente, fíjate, casi todas las patologías o muchas de estas patologías relacionadas con el envejecimiento, patologías cardíacas, patologías neurodegenerativas, el propio cáncer, está relacionada con una cronodisrupción, una alteración de los ritmos. Por eso es fundamental mantener y regular nuestros ritmos. Entonces, ¿qué son los ritmos? ¿Por qué se producen? Antes te comentaba que nosotros tenemos un reloj biológico central que está en el núcleo supraquiasmático en el cerebro. Entonces, este es el reloj biológico central. ¿Cómo está regulado ese reloj biológico central? Ese reloj biológico recibe señales del ciclo luz-oscuridad, pero también señales de la ingesta, señales del ejercicio. Por ejemplo, la luz. La luz envía señales a través de una vía polisináptica que conecta la retina con el núcleo supraquiasmático y a su vez este núcleo supraquiasmático que hemos dicho que es el reloj biológico, es decir, un conjunto de neuronas que se activan con estas señales y van a enviar señales homeostáticas al resto del organismo para generar ritmos. Es decir, que el núcleo supraquiasmático es responsable de que haya un pico de cortisol o un ritmo de cortisol, de tal forma que el pico sale a las 8 de la mañana todos los días. Pero no, es exactamente así, es decir, que el núcleo supraquiasmático es responsable de que haya un pico de cortisol. Pero ¿quién es responsable de que ese pico salga a las 8 y no a las 6 de la tarde? La melatonina, porque ese núcleo supraquiasmático a su vez envía señales a la glándula pineal, de tal forma que hemos dicho que cuando hay luz se bloquea, cuando no hay luz por la noche se libera la melatonina y la melatonina que pasa a la circulación sincroniza a su vez los relojes periféricos que están en prácticamente todas las células, es decir, cuando hablamos de relojes periféricos nos referimos a una serie de genes como clock, BMAIL, que se activan y aumenta, es decir, estos genes van a inducir la expresión o se van a expresar, inducir la síntesis de proteínas y a su vez van a inducir la síntesis pues, de una serie de enzimas, por ejemplo, para estimular la síntesis de cortisol, etc. Vale, entonces, el reloj biológico central hemos dicho que es responsable de los ritmos y la melatonina de que ese pico o esos ritmos salgan a la hora de vida. ¿Por qué? Porque va a sincronizar esos relojes periféricos, esos genes, clock, BMAIL, con el reloj biológico central. ¿Qué ocurre cuando hay alteraciones de las señales? Bueno, hablando de señales, también he dicho que la ingesta. ¿La ingesta cómo puede influir en los ritmos? Pues, por ejemplo, no deberíamos nunca, no, porque no deberíamos de forma habitual cenar después de las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque tenemos ritmo de producción de insulina, tenemos ritmo de producción de enzimas digestivos, tenemos ritmo de metabolismo oxidativo. ¿Qué ocurre después de las 9 de la noche? Pues que como hay un ritmo de insulina, a partir de las 9 disminuye la síntesis de insulina, disminuye la síntesis de enzimas digestivos y aumenta el metabolismo oxidativo y por tanto la producción de radicales libres. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo ceno después de las 9 de la noche de forma habitual,
10, 11 de la noche, como se cena en muchos sitios, en España, en muchas casas, pues es decir, hay poca insulina, aumenta la resistencia a la insulina y a la larga patologías como diabetes, es decir, patologías metabólicas, aumento de radicales libres, y eso puede estar también relacionado con enfermedades neurodegenerativas, inclusive el Alzheimer. Entonces, los ritmos hay que regularlos. Y la ingesta. La ingesta no, ya lo he dicho, el ejercicio. El ejercicio igual, no deberíamos hacer ejercicio después de las 9 o tarde, noche. ¿Por qué? Porque el organismo recibe señales, es decir, nuestras células, y lo interpreta como que es de día y pone en actividad todo nuestro sistema motor. De tal forma que si nosotros hacemos ejercicio, el organismo lo va a interpretar como que es de día, nos va a poner en actividad y cuando yo me vaya a dormir no voy a dormir bien. Entonces, los ritmos fundamental para mantener una rutina en cuanto a ingesta, en cuanto a dormir, las horas de sueño. Es importante que yo siempre me vaya más o menos a la misma hora y luego también hacer ejercicio mejor por la mañana, tarde también, pero nunca por la noche. Y creo que podríamos entrar ahí, ¿no? Y sé que podría ser un poquito extenso hablarlo bien, pero bueno, creo que también es muy importante. Entonces, si tuviéramos que dar, ¿no?, esa perspectiva de cómo sería un reloj ideal, ¿no?, un reloj perfecto, desde qué franja horaria deberíamos de despertarnos, qué franja horaria deberíamos de hacer la primera ingesta, cómo podríamos introducir, como has comentado, ¿no?, esa parte de ejercicio físico y las cenas para saber también qué hora, ¿no?, qué franja horaria sería ideal para que empezáramos a irnos a la cama, ¿no?, que pudiéramos apagar luces, pudiéramos ayudarnos a que ese ciclo de melatonina pudiera empezar a generarla para tener una buena calidad de sueño. ¿Cómo podríamos hacer, ¿no?, ese recorrido para poder decir, ok, esto sería un buen ejemplo de un buen reloj biológico, un Pues buen reloj mira, cronológico? nosotros tenemos lo que se conoce como cronotipo. Entonces, ahí el cronotipo, podemos decir, el intermedio, que es el que tiene la mayoría de las personas, el 80%, que es el que debe o debería levantarse 6, 8 de la mañana, comer también 12, 1 del mediodía, cenar 7, 8 y media, eso es la idea, e irse a la cama 10, 12, no más tarde, ¿no? Esto es el cronotipo intermedio. Luego tenemos el vespertino y el matutino, porque hay personas también que tienen ese cronotipo a lo mejor, pues que necesitan o les da sueño muy temprano y se levantan muy temprano. Entonces, estos cronotipos son genéticos, no se deben cambiar, por tanto, debemos tener un estilo de vida acorde a nuestro cronotipo, ¿no? Entonces, estas personas son las que se levantan 4 o 5 de la mañana y se acuestan 9 de la noche, pero porque el cuerpo se lo pide debido a esa sincronización que tiene de los genes reloj, ¿no? Y luego están los que al revés, son las personas que son muy activas por la noche, que dicen que es cuando más se concentran y pues se acuestan 2, 3 de la mañana y también se levantan más tarde, ¿no? Pero si nosotros nos fijamos en el cronotipo intermedio, deberíamos llevar un estilo de vida que a veces no es fácil por el tema de la vida social que tenemos, pero debemos adaptarlo para evitar luego las patologías, ¿no? Entonces, yo siempre digo, podemos de lunes a viernes tener una vida más rutinaria en cuanto a hábitos saludables y luego pues no pasa nada si un día pues nos acostamos más tarde, pero no de forma habitual. ¿Cómo puede afectar, ¿no?, esa producción de melatonina? También has comentado, ¿no?, que ese pico máximo se suele dar entre 2, 3 de la mañana. Y si tuviéramos, ¿no?, un poco que poner en perspectiva esa importancia de tener una buena calidad de sueño, unas horas suficientes de sueño, ¿cuáles serían dentro de esas últimas horas, ¿no?, antes de ya introducirnos en lo que sería irnos a dormir, irnos a la cama, esos pasos, ¿no?, esos hábitos que podrían potenciarnos a tener la mejor calidad de sueño posible? Bueno, eso también es una pregunta muy interesante porque por la tarde ya nos deberíamos ir preparando para ese descanso nocturno. Por ejemplo, evitar luces blancas, tener luz cálida en nuestra casa desde ya al atardecer, las cenas, hemos dicho, temprano,
y disminuir nuestra actividad motora, nuestra actividad incluso intelectual, ¿no? Es decir, entras más en una etapa de relax para ir preparando nuestro cuerpo para ese descanso. Porque si nosotros lo hacemos al revés, cenamos tarde, tenemos mucha actividad por la noche, nos vamos con amigos un día sí y el otro también, pues lógicamente luego nos vienen y nos dicen no dormimos, imposible dormir, la melatonina no me hace efecto. No, no te va a hacer efecto, porque los hábitos y un estilo de vida saludable es fundamental para un sueño reparador. Todas esas personas, ¿no? Que yo creo que también se ha puesto ahora mucho de moda, sobre todo, ¿no? Porque se ven más en redes, ¿no? Es más sencillo poderlo ver en Instagram, ¿no? En cualquier tipo de red social que utilice. Se ha puesto muy de moda, yo creo, el uso de gafas antiluz azul, ¿no? Antiluz blanca, con esos cristales naranjas, esos cristales rojos. ¿Qué nos puedes comentar un poco de Bueno, eso? yo es que pienso que mira, fíjate que si nosotros nos fijamos en los centenarios, el estilo de vida, si tampoco debemos entrar en ese estrés donde ahora me pongo la gafa, ahora me cronometro me cronometro los pasos, ahora voy a medir las calorías o lo que voy a ingerir, eso produce un estrés tremendo. Entonces, lo importante es disfrutar, porque eso también es uno de los factores que más afectan también al sueño es el cortisol. Entonces, si yo estoy estresado porque hoy no he andado lo suficiente, hoy he comido un poco de más, hoy a mí me está subiendo el cortisol que está produciendo precisamente cronodirrupción, aparte de aumentar el estrés oxidativo y tal. Entonces, yo lo que soy partidaria es de llevar un estilo de vida saludable, pero disfrutándolo. Si tú disfrutas poniéndote esas gafas azules, pues fantástico. Pero yo prefiero pues entrar en un estado de relax, con luz más cálida, leer un buen libro y otra cosa muy importante, antes de acostarnos una hora, 2 horas antes, dejar redes sociales, dejar los móviles, esto es hiperactiva y por supuesto lo único que nos hace es aumentar el cortisol, ese estado de ansiedad, de nerviosismo que te impide luego tener un sueño de calidad. Entonces, disfrutar dejando ese móvil, esa tablet y yo aconsejo la lectura, por supuesto, una buena meditación también. La meditación ayuda mucho a dormir y a regular también nuestros ritmos. Hemos hablado, ¿no? De la importancia de no tener ninguna ingesta previa 2 horas antes de dormir, de tener una buena iluminación lo más oscura posible previo a irnos a la cama, de no tener pantallas, ¿no? Que nos produzcan esa activación del sistema nervioso simpático. También, ¿no? La importancia que mucha gente comenta de que la habitación esté en una temperatura fresca para que pueda ayudarnos a conciliar ese sueño. Pero quiero que entremos también un poco, ¿no? En el apartado de la gente que al final acaba suplementando, ¿no? Con melatonina para que le ayude, ¿no? Para que promueva un poco esa calidad de sueño. ¿Qué nos podrías comentar, ¿no? De la importancia que realmente tendría suplementarnos y qué tipo de personas sí debería llevarla a cabo y qué tipo de personas no debería llevarla a Pues cabo? mira, el tema de los suplementos de melatonina están bien, por supuesto, cuando no hay una cronodirrupción. La cronodirrupción hay que tratarla y como bien dices, un suplemento no es un fármaco, no es para tratar. La melatonina es un fármaco por encima de 2 miligramos. Los suplementos son por debajo de 2 miligramos. Ahora, si quiere, lo vemos y lo Sí, sí. explicamos. Entonces, un suplemento está bien, te va a ayudar a mejorar un poco la calidad del sueño, pero si tú ya tienes una cronodirrupción aguda, no, un suplemento no te va a hacer nada. Es como si tú te quieres curar un resfriado con un suplemento de vitamina C. No, tendrás que tomar los fármacos adecuados o una gripe o una infección de algo, pues voy a tomar suplemento para que me aumente el sistema inmunológico. No es suficiente. Entonces los suplementos, yo estoy de acuerdo, pero siempre que no haya una alteración grande de los ritmos, porque no hacen nada. Entremos ahí, ¿no? En esa diferencia que has comentado de la melatonina, que también te lo he escuchado mucho, de diferenciarla entre un suplemento y lo que es realmente un fármaco. Pues mira, la melatonina es un medicamento que está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, por la EMA. Y el único fármaco de melatonina que se vende en farmacia es el Circadin,
de 2 miligramos para dormir. Entonces, ¿por qué 2 miligramos? Porque la dosis que ellos vieron que era efectiva para regular el sueño. Inclusive, cuando hay una alteración del sueño más aguda, una cronodisrupción realmente severa, esas dosis tampoco son suficientes y hay que subir la dosis. Todo lo que hay por debajo de 2 miligramos pues no tiene efecto terapéutico, no va a regular el sueño. Puede ayudar a algo si no hay una cronodisrupción, pero los efectos son mínimos. ¿Por qué? Porque la melatonina, en primer lugar, a nivel intestinal se absorbe poco. Tiene una biodisponibilidad baja porque además absorbe a nivel en contra de gradiente de concentración. En el intestino hay mucha melatonina y entonces pues le cuesta trabajo absorberse. Entonces se absorbe una pequeña cantidad en la que va a plasma, pero no pasa a la circulación directamente porque esa melatonina que se absorbe a nivel intestinal va al hígado y sufre lo que se conoce como efecto de primer paso. Se metaboliza entre el 60 y el 80% de esa pequeña cantidad de melatonina que se ha absorbido. De tal forma que la que sale a la circulación es tan baja que realmente tiene poco efecto para sincronizar todos estos efectos que hemos dicho, todos estos genes reloj con el reloj biológico central. Entonces, esta es la razón de que es suplemento. Un suplemento no es para tratar, es decir, tú tienes una infección y no te tomas un suplemento de vitamina C o no, te tomarás un fármaco y aquí pasa igual. Entonces, para todas esas personas que van a un supermercado, ¿no? A cualquier sitio a comprar esa cajita de gominolas de melatonina y dicen, no, yo me tomo una melatonina antes de dormir, ¿no? ¿Qué realmente, o sea, qué explicación le podríamos dar a ellos para que entiendan que eso que ellos están tomando para poder conciliar un buen sueño, para tener una buena calidad de sueño, no es realmente lo que creen? Bueno, eso igual que si te tomas una valeriana, entonces te puede ayudar porque te va a relajar, te puede tener cierto efecto y cuando no hay una cronodisrupción. También encuentro yo muchas personas que me dicen, la melatonina a mí no me hace nada. Y entonces le pregunto, digo, ¿pero cuál te has tomado? Y me dice, pues la del supermercado. Entonces, cuando hay una cronodisrupción severa, pues no le va a hacer efecto. Pero bueno, es como si yo me digo, oye, pues me tomo una valeriana y me ayuda a dormir. Pues algo similar. Al final es mucho efecto también placebo, ¿no? Siempre hay algo, claro, de efecto placebo. Y si tuviéramos también que hablar un poquito, ¿no? Porque todo el mundo yo creo que sabe que el sueño es importante, es uno de los factores fundamentales, por no decir el principal, a la hora de recuperación, a la hora de rejuvenecimiento, ya no solo, ¿no? A nivel estético, sino a nivel sistémico. ¿Qué importancia tiene esa melatonina en todo ese proceso de recuperación, todo ese proceso de regeneración de nuestro sistema? Bueno, el sueño es fundamental. Yo cuando me encuentro gente que me dice, no, no, yo no duermo desde hace mucho tiempo, muchos años, lo normal a mi edad, no, no es normal, hay que dormir. ¿Por qué? Porque cuando duermes por la noche, durante este sueño, se ponen en marcha los mecanismos de reparación celular. Entonces, ¿qué ocurre a nivel cerebral? Hay unos experimentos muy bonitos que están hechos en ratas que un grupo de ratas la dejan dormir y el otro grupo de ratas no la dejan dormir. Y le inyectan en el ventrículo un colorante, en el líquido cefalorraquídeo, y observan qué ocurre. El grupo de rata que duerme, ese colorante se expande por todo, por todos los ventrículos, por todo el cerebro. ¿Qué es lo que ocurre durante esta fase de sueño? Se produce como una vasodilatación, también una dilatación también de los ventrículos. Se produce realmente un lavado de del cerebro, es decir, un lavado de tal forma que hay una mayor eliminación de los detritos que se van acumulando durante el día. Es decir, se eliminan todos esos tóxicos que se han ido acumulando durante el día. Y esto ocurre durante la etapa de sueño. El grupo de rata que no duerme, este colorante se queda donde lo ponemos. ¿Qué quiere decir? Que no se produce esa dilatación, ese lavado propiamente dicho de los ventrículos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si yo no duermo? Que se van a ir acumulando estos tóxicos que se acumulan, es decir, que durante los días y va a producir patologías neurodegenerativas
demencias, Parkinson, Alzheimer, muerte neuronal. Por tanto, hay que dormir, hay que dormir. Y además, esa muerte neuronal, más radicales libres, más inflamación y más radicales libres, más muerte neuronal, y esto es un proceso exponencial. Por tanto, ¿y cómo se para todo eso? Durmiendo. Entonces, el sueño no es un capricho. El sueño no es una cosa que mucha gente dice, uy, es que yo prefiero estar haciendo cosas que dormir. No. Se recupera luego, que mucha gente me pregunta, bueno, y si yo, por ejemplo, no duermo 2 o 3 horas por la noche y luego hago una siesta de 2 horas, no, porque el daño se ha acumulado. Vas a mejorar, te vas a encontrar un poco mejor si tú duermes una siesta en cuanto a actividad, pero ese sistema de reparación que tan solo se produce durante la etapa de sueño nocturno no se va a producir. La buena noticia es que tenemos mucha plasticidad y podemos regenerar. Hombre, llega un momento que no, que si la muerte neuronal ya es muy elevada, pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Pero sí, yo pienso que siempre estamos a tiempo para poder regular nuestro sueño, poder regular nuestro genes reloj y tener un sueño saludable. Y hablemos un poco de eso, ¿no? Porque creo que es súper importante y la gente no lo tiene un poco, digamos, instaurado en su cultura, ¿no? En su sociedad. Y lo has dicho tú muy bien, ¿no? Como ya dormiré cuando pueda. Mucha gente dice, no, ya dormiré cuando me muera. Sí. Y es O muy... no, o hay gente que me dice, dormiré el fin de semana. También. Bueno, yo me recupero el fin de semana. No, no te recuperas. Te recuperas en cuanto que tú te vas a sentir mejor, pero el daño cerebral que se está produciendo no se va a recuperar. Claro, es más a nivel de percepción, realmente. Efectivamente, porque tú te sientes menos cansado, pero ese daño que se ha ido produciendo, porque como te comentaba, esos tóxicos no se han eliminado, está ahí. Y cada vez tenemos más tóxicos que Pero no eliminamos. ¿cómo puede influir, no? O sea, ¿cómo de manera directa esa mala calidad de sueño, esa falta de horas de sueño, influye en que estemos aumentando de manera exponencial nuestras posibilidades de tener demencia, tener Total, Alzheimer? ¿Cómo total. funciona eso en nuestro cerebro? Pues total, porque hay muerte neuronal, es decir, tú no eliminas esos tóxicos, aumenta los radicales libres, se produce inflamación, más muerte neuronal y conforme vamos envejeciendo nuestros sistemas de reparación también son menores, nuestros sistemas antioxidantes disminuyen y esto ya llega a un momento pues, que es exponencial y entramos en patologías, pero no solo a nivel cerebral. Es decir, entramos en patologías, como antes comentaba, en todo el organismo, más probabilidad de cáncer, muchos cánceres relacionados con un aumento de estrés oxidativo, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, entre otros, patologías cardíacas. Entonces, es muy importante, es fundamental dormir. Hablemos de eso, ¿no? Que estabas comentando, la relación que tiene la melatonina con el cáncer, ¿no? Y cómo esa mala calidad de producción de melatonina puede conllevar a que ese cáncer se produzca de manera más Bueno, efectiva. hay muchos trabajos, efectivamente, donde se ve que una alteración de la producción de melatonina pues, está relacionada con un mayor riesgo de cáncer. Por ejemplo, aquí entramos los trabajos a turno. Trabajo a turno es tremendo porque, sobre todo, esos trabajos a turno durante muchos años, pues hay un mayor riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Hay muchos trabajos publicados al respecto, ensayos observacionales que se han hecho, donde se ve efectivamente que la melatonina, la producción de melatonina está relacionada con un mayor riesgo de cáncer. Nos vamos a meter un poco en algo polémico, pero yo creo que es súper necesario y es, como has comentado, ¿no? Esos trabajos a turno, esos enfermeros, esas enfermeras, ¿no? Esos médicos, esos doctores que trabajan con guardias de 24 horas, que tienen un Uf. reloj completamente Uf. alterado. ¿Cómo podrían ellos realmente, dentro de esa estructura, ¿no? Dentro de esa calidad de vida que al final le permiten tenerla al máximo, tenerla mayor posible dentro de lo determinado y lo condicionado que ellos están? Pues efectivamente es un tema complejo porque a veces es difícil de resolver. Lo primero, la guardia de 24 horas que no deberían existir, es decir, porque además eso existe solamente en médicos. Enfermeras y enfermeros tienen turnos de 12 horas. Entonces,
que tampoco, pero por lo menos tienes más tiempo de recuperarte. Y luego no ser tan seguidos. Yo cuando hablo con compañeros que me dicen, he tenido guardia el viernes, el domingo y el martes, eso debería de estar prohibido porque esa persona no le da ni tiempo a recuperarse. Y ya no solo, ¿no? Sino a calidad de vida en cuanto a salud. Personalmente yo creo que casi todo el mundo coincide en esto. Si tú vas a un hospital, ¿no? y requieres un tratamiento de urgencia, probablemente tanto el médico como tú, ninguno de los dos querrán que sea uno que lleva 20 horas, ¿no? 22 No, horas trabajando. efectivamente, porque esa capacidad de reacción, ese cansancio hace mella y, por supuesto, de hecho, por la noche se operan realmente las urgencias, todo lo que pueda esperar se pasa al día siguiente. ¿Cómo podrían ellos mejorar ese ritmo circadiano, ese reloj Es un cronológico? tema complicado, es un tema complejo por el tema de la guardia. Hombre, yo le aconsejo que toman melatonina, por supuesto, para recuperar cuanto antes. Mm. Ellos, Y, por, sí. ellos, por ejemplo, ¿no? Que no tienen una hora en concreto, ¿no? Una hora específica de manera regular para dormir. Esa toma, ¿no? de melatonina, ¿cómo la deberían de utilizar dentro de su reloj Pues sí. para que no le interfiera, ¿no? Para que produzca los mayores beneficios posibles? Bueno, pues tomarla igualmente, porque se habla siempre mal dicho de media hora antes de acostarse. No, la melatonina se debe tomar entre las 10 y las 12 de la noche, te acuestes o no te acuestes, siempre que tenga un ritmo normal. Entonces yo le aconsejaría, si no tienen una cronodisrupción, es que tomasen esa melatonina entre las 10 y 12 de la noche, aunque estén de guardia, porque la melatonina no produce sueño, no es un hipnótico, es un regulador de los ritmos, que hay muchas personas que se piensa que va a ser tomar melatonina e irte a dormir. No, la melatonina te regula el sueño, entonces tomártela, aunque no, como digo, no te vayas a dormir, ¿no? Y luego, pues intentar el resto de los días, pues tener un estilo de vida lo más saludable posible. Dentro de lo que te permitan. Dentro de lo que te permita, sí, porque es un tema muy complejo, lo del tema de las guardias de 24 horas. Yo espero que se pueda solucionar por el bien de nuestra sanidad y por el bien de nuestros médicos que lo están sufriendo. ¿La melatonina produce dependencia? No, la melatonina no produce ninguna dependencia porque es de las pocas moléculas que no inhibe su producción endógena. Por ejemplo, a nivel de la glándula pineal no hay receptores de melatonina. Entonces, la melatonina, que para entrar en la célula lo hace a través de un sistema de regulación de los receptores, no hay receptores, entonces no hay ningún problema y la inhibición de su producción tampoco se produce. Claro, tomarla de forma exógena No. no produce que haya limitación No, de no, producción nada. natural endógena. No inhibe nada su producción. De hecho, nosotros tenemos varios ensayos clínicos hechos. Tenemos 2 ensayos clínicos en pacientes con sepsis, un ensayo clínico en pacientes con sepsis ingresados en la UCI y otro en pacientes con COVID también ingresados en la UCI. El último se hizo en La Paz de Madrid, el primero aquí en Granada, en un hospital de Granada, a los cuales se le daban dosis altas de melatonina durante todo el día porque era una infusión intravenosa. No, y además medíamos los niveles de melatonina y no hay ninguna inhibición. Tenemos otro ensayo clínico también en pacientes con mucositis, 80 pacientes de cáncer de cabeza y cuello en 12 hospitales en toda España, los cuales le dábamos una dosis alta de melatonina en un gel porque era para el tratamiento de la mucositis que hicimos nosotros y también patentamos y no hay no inhibe su producción. Y además, también durante el día hay lo que se conoce una down regulation de los receptores de melatonina y es por ello que aunque tomen melatonina durante el día, no te produce sueño, no te produce ninguna alteración en cuanto a los ritmos, porque los receptores de melatonina están bajo mínimos. Si utilizáramos el magnesio, ¿no? que creo que se ha puesto muy de moda ahora también, ¿qué papel tiene el magnesio en la producción de melatonina? Ninguna. No, O sea, la que todo, melatonina es que no, es que la melatonina, su síntesis, la de la pineal, hemos dicho que está regulada por el ciclo de luz-oscuridad y la de extrapineal, la que se encuentra en la célula, está regulada por el extraoxidativo, fundamentalmente. todo el mundo que dice, no, yo ahora tomo magnesio y estoy durmiendo mucho mejor.
Pues no lo sé, porque Estamos hablando realmente como las mismas gominolas de antes, o sea, efecto placebo. efectivamente, sí, porque además el magnesio, bueno, ahí hay también debate y que realmente no hay ningún trabajo científico que avale la necesidad de magnesio. Sí es verdad que puede ayudar en muchos casos, que ayuda a relajar, pero científicamente yo por lo menos no he encontrado ningún trabajo que pueda avalar estos efectos beneficiosos, que no hace daño, por supuesto, y puede ayudar sin ningún problema, pero volvemos a lo mismo, que si hay una alteración, una disrupción, no, hay que tratarla de forma adecuada. Quiero que hablemos un poco de tu investigación, que sé que una de las ramas, ¿no?, en las que eres especialista es melatonina y cáncer. Y me gustaría que nos comentaras un poco, ¿no?, qué beneficios tiene realmente la melatonina en el cáncer y cómo lo lleváis a cabo y lo utilizáis con las personas, ¿no?, que tienen esta enfermedad. Bueno, pues tú fíjate que en cuanto a las propiedades de la melatonina, en una célula sana, normal, es antioxidante. Antioxidante más potente que la vitamina E y la vitamina C. Es antiinflamatoria. Es la única molécula que se conoce al día de hoy que inhibe las dos vías de la inmunidad innata, NF-κB y el inflamasoma en el RPD. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que, para que lo entendáis, es que los corticoides inhiben solamente la vía de NF-κB. Entonces hay procesos inflamatorios muy agudos donde se activan las dos vías de la inmunidad innata y los corticoides ahí no tienen ningún efecto. Por ejemplo, la sepsis, la mucositis, la radiodermitis. Bueno, pues la melatonina inhibe las dos vías. Es decir, que cuando esa reacción inflamatoria es muy potente, pues es mucho más efectiva la melatonina. Y además con el valor añadido de que activa la inmunidad adaptativa. Es decir, que aumenta la producción de anticuerpos, cosa que los corticoides son inmunosupresores. Y en tercer lugar, es de las pocas moléculas que entran dentro de la mitocondria. ¿Y qué hace dentro de la mitocondria? Pues como es un antioxidante, va a reducir la producción de radicales libres. La mitocondria es la organela donde más radicales libres se produce y esta producción de radicales libres está relacionada con daño mitocondrial, muerte celular y patologías. Bueno, pues reduce la producción de radicales libres, aumenta la actividad y la presión de los complejos de la cadena respiratoria, es decir, que va a mejorar el funcionamiento de la maquinaria mitocondrial y mejora, por tanto, toda la bioenergética mitocondrial, aumentando la producción de ATP, de energía. Esto es fundamental porque la célula necesita ATP para funcionar, para síntesis de proteína, para síntesis de colágeno. Entonces, con la edad, con patologías, estas mitocondrias cada vez producen menos ATP. Cuando se produce poco ATP se activan los procesos de muerte celular y patología. Y por otro lado, la melatonina aumenta la proliferación celular, que por eso acelera la curación de las heridas, etc. Bueno, pues ¿qué ocurre con la célula tumoral? Porque resulta que nosotros en nuestro grupo de investigación desarrollamos una crema para el tratamiento de la radiodermitis, que la radiodermitis son las lesiones de los pacientes de cáncer tratados con radioterapia, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de mama. No hay ningún tratamiento eficaz al día de hoy en cuanto a la radiodermitis, y un gel para el tratamiento de la mucositis, que son esas lesiones que aparecen en la cavidad oral, que se extienden a todo el tracto gastrointestinal, que son úlceras, que llega un momento que el paciente no puede comer, son muy dolorosas, no puede beber agua, le tienen que poner una sonda nasogástrica, incluso suspender el tratamiento de la radioterapia o de la quimio. Bueno, pero el problema o la preocupación que tenían los oncólogos cuando desarrollamos esta crema y este gel, que además, como te comentaba antes, hemos hecho un ensayo clínico en 80 pacientes de cáncer de cabeza y cuello en 12 hospitales en España, el gel se lo enjuagaban y luego se lo tragaban para que formase una película adhesiva en todo el esófago. Los resultados fueron magníficos y ahora queremos ir al fase 3. ¿Qué ocurre entonces con la melatonina? Si la melatonina inhibe los radicales libres,
aumenta la proliferación celular, inhibe los procesos de muerte celular. Si nosotros estamos dando un tratamiento frente al cáncer, con radioterapia, quimioterapia, que la mayoría de ellos lo que hacen es inhibir la proliferación celular, aumentar la producción de radicales libres, como el cisplatino, por ejemplo, para producir muerte celular, y aumentar la apoptosis. ¿Qué ocurre? La melatonina va a interferir con estos tratamientos en una célula tumoral. Pues resulta que la melatonina tiene un efecto dual, es decir, protege a la célula sana e induce la muerte de la tumoral. Es decir, en la célula sana es antioxidante. Bueno, pues en la tumoral aumenta la producción de radicales libres. En la célula sana inhibe la apoptosis, la muerte celular. En la célula tumoral aumenta la muerte celular de las células tumorales. Y en una sana aumenta la proliferación celular y es por ello que mejora la curación de las heridas, acelera la regeneración celular. Sin embargo, en la tumoral lo que hace es inhibir la proliferación celular. ¿Y esto a qué se debe? No se debe a que la melatonina va por el organismo diciendo tú eres una célula sana, te voy a proteger, tú eres tumoral, te voy a matar. No, el efecto es el mismo en una célula sana que tumoral, a nivel mitocondrial. Es decir, la melatonina lo que hace es mejorar, aumentar esa función mitocondrial, lo que pasa es que el resultado es diferente en función de la sana o la tumoral. ¿Por qué? En una célula sana el metabolismo es aeróbico, es decir, que utiliza la mitocondria para obtener ATP. Entonces, la melatonina aumenta la función de los complejos de la cadena respiratoria, aumenta la eficiencia mitocondrial, esto se traduce en una menor producción de radicales libres y un aumento de ATP. ¿Qué es lo que hace en la célula tumoral? Pues hace lo mismo, lo que pasa es que la célula tumoral no tiene un metabolismo aeróbico, tiene un metabolismo anaeróbico, es decir, obtiene la energía no de la mitocondria, sino por otro mecanismo que se conoce glucólisis aeróbica, el efecto Barbour. Entonces, ¿qué ocurre cuando la melatonina mejora esa función mitocondrial, aumenta los complejos de la cadena respiratoria, incluso el número de cresta, que son donde se encuentra toda la maquinaria mitocondrial? Pues que empieza a funcionar, intenta producir ATP en esas mitocondrias que están muy mutadas en la célula tumoral y el resultado es un aumento de radicales libres. Es decir, aumentan los radicales libres porque esa mitocondria se encuentra mal. Bueno, todo esto lo estoy resumiendo mucho, es un proceso muy complejo y lo tenemos publicado, por supuesto, donde demostramos el mecanismo de acción, ¿no? Entonces, aumenta los radicales libres a través de un mecanismo que se conoce transporte reverso de electrones, es decir, que los electrones, en vez de ir hacia el oxígeno, van hacia el complejo 1. En definitiva, que el resultado es un aumento de radicales libres y estos radicales libres aumentan, inducen la muerte celular. Y es por ello que pues, el efecto es totalmente contrario. Luego, algo parecido ocurre en cuanto a la proliferación celular, va a inhibir la proliferación celular e inducir los procesos de muerte celular. Entonces, todo ello nosotros lo hemos visto en células y en ratones. Entonces, todo paciente, ¿no?, que esté sufriendo evidentemente la enfermedad del cáncer y haya pasado por cualquier proceso de radioterapia, quimioterapia, ¿debería de tomar melatonina? Bueno, quiero aclarar una cosa. Por ejemplo, melatonina sí para reducir los efectos adversos de la quimio y de la radioterapia, pero de acuerdo a lo que yo acabo de decir, si la melatonina puede tener efectos beneficiosos en la célula tumoral, no. Y te voy a contar por qué. No, porque nosotros mismos, los ratones, es decir, estos experimentos lo hicimos primero en células, los resultados fueron espectaculares. Veíamos como la melatonina inducía la muerte de las células tumorales. Luego lo llevamos a ratones y cuando nosotros le inyectábamos la melatonina por vía intraperitoneal, pues no tenía ningún efecto en el tumor. Es decir, ¿por qué? Porque aunque la melatonina estuviese en concentraciones muy elevadas en el plasma, no llegaba en cantidad suficiente al tumor. Entonces, de ahí que lo que hicimos fue inyectarla de forma intratumoral. Si nosotros ahora mismo lo que hacemos es
esa melatonina hemos desarrollado una formulación, la inyectamos directamente dentro del tumor y ahí sí los resultados son espectaculares. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar esa formulación, llevarla a la clínica con un ensayo clínico para que pueda ser aprobada por las agencias de los medicamentos. Y siguiendo un poco, ¿no?, la vía de melatonina, ¿no?, ligada a las enfermedades, ¿cómo puede mejorar la melatonina en todas esas personas que tienen osteoporosis? Bueno, hay trabajos también muy interesantes en cuanto a los efectos de la melatonina en la osteoporosis, porque se ha visto que la melatonina potencia, por ejemplo, la actividad de los osteoblastos, que son las células del hueso que induce formación de nuevo hueso, y los osteoclastos, que son las células que destruyen hueso. Bueno, pues la melatonina activa los osteoblastos e inhibe los osteoclastos. Entonces, bueno, pues puede tener efectos beneficiosos para prevenir fundamentalmente la osteoporosis, incluso la osteopenia. Y algo que no hemos comentado y es la importancia que está teniendo la melatonina, cómo esos estudios se van llevando a cabo y se están viendo los resultados que tienen en pacientes que han tenido procesos oncológicos. ¿Podrías explicarnos un poquito, ¿no?, esa relación que hay ahí? Sí, bueno, sí, la melatonina es que tiene efectos beneficiosos en tanto en las personas que han pasado proceso oncológico como en todo, porque además, no sé si dije antes que a partir de los 40 años, 35, 40 años, nuestra producción endógena disminuye. A partir ya de una edad, nuestra producción es mucho menor, ¿no? Entonces, debido a esos procesos antiinflamatorios, antioxidantes, va a mejorar muchísimo. Activa los procesos de reparación del ADN. Eso es fundamental, porque es decir, cuando hay daño en el ADN, el estrés, las radiaciones, se producen mutaciones, se activan toda una serie de proteínas, de enzimas, que van a poner en marcha los sistemas de reparación, si se puede reparar ese daño en el ADN o inducir la muerte celular si no se puede reparar, ¿no? Bueno, pues la melatonina, todo ello contribuye a todos estos procesos. Entonces, y aparte, como hemos dicho, de ser cronobiótico. Entonces, por supuesto que tiene efectos muy beneficiosos, no solo en los pacientes oncológicos, en los pacientes también con otras patologías, pero insisto, no para ahora mismo inhibir ese proceso oncológico, que sí necesitamos muchísima más investigación. Hemos tenido resultados estupendos, fantásticos a nivel de investigación, pero tenemos que seguir investigando para llevarlo a la clínica, ¿no? Yo siempre me preocupo cuando sale una noticia: ya ha salido el fármaco que cura el Alzheimer, ya ha salido, y luego no, se ha visto en ratones, se ha visto en... No, tenemos que ser muy precavidos. De hecho, de todos los ensayos clínicos que se hace, cuando se lleva algo a un ensayo clínico es porque en ratones, en animales de experimentación, han tenido unos resultados magníficos. Bueno, pues de todos los ensayos clínicos son muy poquitos luego lo que tienen resultados beneficiosos ya en los pacientes, porque cambia, no es lo mismo hacer una investigación en un laboratorio con un animal que tú estás controlando que luego ir a la clínica. Entonces hay que ser muy prudente, para lo bueno y para lo Claro. malo, tanto para decir esos efectos beneficiosos que tienen, que no están comprobados, porque yo todo lo que hablo aquí son cosas que nosotros lo hemos demostrado, que lo tenemos publicado, no solo nosotros, ¿no?, otros grupos de investigación también. Me gustaría que entráramos un poquito en el tema de la melatonina y el efecto que tiene en la piel, que para la gente bueno, no haya visto tus redes sociales, lo primero, les invitamos a que vayan porque tienes un contenido súper, súper bueno y también creo que lo divulgas de una forma muy sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Y me gustaría que empezáramos un poco por el debate, ¿no?, que siempre ha habido y que yo también personalmente he tenido entre qué importancia tiene, ¿no?, qué riesgos, beneficios hay entre usar protectores solares y nuestra piel conforme a la exposición solar. Bueno, la pregunta me encanta porque efectivamente nosotros pues llevamos estudiando los efectos de la melatonina en la piel desde hace mucho tiempo. Hemos desarrollado unas cremas de melatonina para el tratamiento de la piel y no solo decir como antienvejecimiento, sino para patologías como bueno, radiodermitis, rosácea, todas patologías inflamatorias con unos resultados magníficos. Entonces, volviendo, vamos a centrarnos en los protectores solares. ¿Hay que utilizar protector solar? Por supuesto.
¿Qué hace el protector solar? Reducir la cantidad de radiación que entra en tu piel, en tu célula. No hay protector solar 100%, porque eso no existe, porque son tóxicos. Entonces, lo máximo que se puede poner en un protector solar que sea efectivo sin entrar en la toxicidad, pues son los que son y entonces nos reducen. Pero, ojo, el llevar protector solar no quiere decir que te puedes poner a tomar el sol como tú quieras a la hora que tú quieras, porque no te protege al 100%. Entonces, el protector solar sí, por supuesto, que son tóxicos también, pero es mucho más tóxico el sol, aunque esté en la sombra. Aunque, es decir, que hay gente que dice, yo no uso protector solar. No, el protector solar hay que usarlo y todo el año. El cáncer de piel está aumentando cada vez más. Debemos usar protector solar. Y entonces yo recomiendo, por supuesto, la melatonina, porque la melatonina va a reducir, las cremas de melatonina, va a reducir el daño que te va a producir esa toxicidad que puede tener el protector solar. Pero también tengo que decir, la cantidad de protector solar que tú te pones, vamos a ver, no son kilos. Entonces, la toxicidad también depende siempre de la toxicidad y los beneficios, de la cantidad del activo. Entonces, el cáncer aumenta muchísimo por la radiación solar. Están saliendo noticias en cuanto a que está aumentando el cáncer de piel desde que la gente utiliza protector solar. Y es verdad. Pero ¿sabes por qué? Porque la gente se pone protector solar y ya se cree que está protegido. Yo cuando voy a la playa y veo a la gente sin sombrilla, horas ahí bajo el sol, y sí, echándose kilos de protector solar. No, porque el protector solar no te protege al 100%. Entonces, siempre hay radiaciones que están entrando y te están produciendo daño. Entonces, aunque lleves el protector solar a la sombra, por supuesto, y evitar la hora de donde la exposición más dañina, entre las 2 y las 5 de la tarde, ahí es que la playa tendría que estar cerrada, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar la cierta toxicidad que pueden tener los protectores? Que aunque también esto es relativo, porque la toxicidad y los beneficios también de un producto depende de la concentración del activo. Entonces, la concentración está puesta para que sean lo mínimo tóxico y que nos proteja, no por supuesto al 100%. Entonces, yo recomiendo utilizar la crema de melatonina con el protector solar. ¿Por qué? Porque el protector solar fundamental te evita que haya una mayor cantidad de radiación que entre en tu piel, y la crema de melatonina va a reparar ese daño que se puede producir con esa cantidad de radiación que entra. Te va a reparar y te va a proteger también del daño que te pueda producir la radiación que entra. Son cremas separadas que las usas de forma conjunta. Efectivamente, porque la melatonina no es un protector solar al uso. La melatonina no repele la radiación, si no, no se podría utilizar en radioterapia. Si nosotros la utilizamos en radioterapia para proteger el tejido sano, no durante la sesión de radioterapia, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, tenemos una crema para evitar la radiodermitis, que son las lesiones que aparecen en un tratamiento de radioterapia en los pacientes con cáncer. Le recomendamos utilizar la crema 2 semanas antes, 2 veces al día, para empezar a proteger esa piel, a activar la producción de enzima antioxidante, reducir la inflamación que pueda tener, y luego ya, una vez que empieza la sesión de radioterapia, pasamos a 3 aplicaciones al día. Nunca antes de la sesión de radioterapia, porque podría haber interferencia entre la radiación y la crema, pero sí justo después ya, incluso en el propio vestidor, que se la apliquen y luego otras 2 veces más repartidas durante el día. Cuando has hablado de los protectores solares, ¿habría realmente que ponerse protectores solares todos los días y varias veces en un mismo día? Hombre, yo, por ejemplo, en verano sí me lo pongo varias veces al día y lo llevo en el bolso, porque soy muy blanca, yo no tomo nada del sol, a mí me da pánico el sol. Además, yo ya tuve hace años un carcinoma vasocelular, entonces me pongo siempre protección, gorro, gafas de sol, y llevo mi protector solar, que cada 2 o 3 horas, si voy paseando, voy de viaje, me lo pongo. En invierno no me lo aplico tantas veces, pues tampoco estoy tanto en la calle, pero yo lo aplico todos los días.
¿Cómo de importante es la vitamina D, ¿no? Que nos produce ese sol en cuanto a nuestra salud sistémica? Ah, la vitamina D es fundamental, claro que sí, pero el sol es bueno. Es que vamos a lo mismo, es como el azúcar. El azúcar es mala o buena, pues todo depende de la cantidad, ¿no? El sol hay que tomar el sol, hay que salir, que nos tiene que dar los rayos de sol. Lo que tenemos que evitar es ponernos a la mayor cantidad de radiación, es decir, andar, pasear, por supuesto, con nuestro protector, nos tiene que dar. La vitamina D es fundamental para que se absorba el calcio a nivel intestinal y para la síntesis de la resorción ósea. ¿Y qué relación hay entre esa vitamina D y la producción de melatonina? No, no tiene nada que ver. Es decir, sí se pueden potenciar los efectos. Es decir, la vitamina D es una vitamina que fundamental, por supuesto, para, bueno, no es fundamental solo para el hueso. La vitamina D tiene muchísimos beneficios en el organismo, no solo a nivel de la formación de hueso. Pero se potencian los efectos con la melatonina. Por ejemplo, la vitamina D también aumenta la actividad de los osteoblastos y la melatonina también. Entonces hay una potenciación que puede ser muy beneficiosa. Si tuviéramos que hablar, ¿no? Un poco a la parte más natural de nuestro sistema, ¿no? De cómo nuestro sistema produce esa melatonina, ¿qué consejo podrías darle a la gente que nos está escuchando para que puedan aumentar esa producción de forma natural? No, no hay forma. No, la melatonina no se estimula su producción, por mucho que se diga tomando triptófano, no, porque el problema de la melatonina, la gente joven produce en grandes cantidades de melatonina, es que a partir de los 40 años disminuye su producción porque disminuyen los enzimas. Entonces, por mucho que yo dé triptófano, pues la enzima es como si tú quieres estimular en la menopausia la producción de estrógenos. No, de una mujer menopáusica vamos a estimularle la producción de estrógeno, imposible. Pues aquí pasa igual. Es decir, que disminuyen los enzimas hasta que desaparecen prácticamente. No desaparecen del todo, siempre se produce un poquito de melatonina, pero no suficiente para todos estos efectos beneficiosos. Entonces, la única forma de tener unos niveles adecuados de melatonina es suplementándola, pero siempre, por supuesto, bajo prescripción médica. ¿Cómo podríamos considerar una persona que realmente necesita esa prescripción médica para suplementarse con melatonina, teniendo en cuenta que es un fármaco, y la persona que simplemente no tiene una buena calidad, una buena higiene de sueño, pero que cree que la necesita? Pero bueno, yo puedo intentar, por ejemplo, una persona que toma suplementos de melatonina y duerme bien, pues está claro que no tiene una cronodisrupción, le va a ayudar, pero si ve que no le hace nada, yo recomendaría ya acudir a un especialista y hacerse un estudio del ritmo de melatonina, de ver qué pasa con su sueño, porque tiene ese tipo de alteración y poner remedio y tratamiento. Me gustaría que entrásemos un poquito en la parte más científica, ¿no? Ya como investigadora que eres, que nos vayamos un poco a todos esos estudios, ¿no? En este caso, al artículo que has elegido en particular, que está muy relacionado con el tema que hemos estado hablando hace un ratito sobre esa importancia, ¿no? De usar una crema con melatonina y que nos expliques un poquito, ¿no? Ese resumen de qué funciona y qué realmente podríamos obtener como beneficio de usar esas cremas con melatonina. Hombre, pues yo te digo que la melatonina es el antiedad más potente que se Qué conoce. bueno. Eso te lo... Sí, ¿y sabes por qué? Porque cumple una serie de propiedades que al día de hoy no se ha visto en ninguna molécula. Antioxidante. Claro, tú puedes decir, hay muchas moléculas antioxidantes. Sí, pero la melatonina, por ejemplo, ¿por qué es más potente que la vitamina E o la vitamina C? Por ejemplo, va a depurar, a eliminar los radicales libres a través de lo que se conoce como una cascada antioxidante. ¿Y esto qué es? Pues que la melatonina, conforme va eliminando los radicales libres, va convirtiéndose en una serie de metabolitos que son también activos y nunca se convierte en otro radical libre. ¿Esto qué quiere decir? Que una molécula de melatonina puede eliminar entre 3 y 5 radicales libres. Eso no ocurre con la vitamina C o con la vitamina E. Dos, no solo elimina radicales libres, aumenta tanto la actividad como la expresión de enzimas antioxidantes. ¿Qué quiere decir? Que aumenta la defensa de la propia célula. Eso por un lado. Antiinflamatoria. Es decir, el propio envejecimiento es un proceso inflamatorio. Es decir,
¿Qué ocurre? Las mitocondrias se van dañando, va produciendo menos ATP, si bajan los niveles de ATP se activan los procesos de muerte celular, apoptosis y necrosis, si hay necrosis hay restos celulares, se activa el sistema inmune, más radicales libres, más muerte celular, menos producción de colágeno, de elastina y todo ello conlleva el envejecimiento no solo de la piel, de todos los órganos, ¿no? Pero aquí nos vamos a centrar en la piel. Bueno, pues la melatonina lo que hace fundamentalmente es activar esa función celular, activar esa función mitocondrial, aumenta la producción de ATP. ¿Esto qué se refleja? En que va a aumentar la síntesis de proteína, de colágeno, de elastina, de ácido hialurónico y entonces va vamos a reparar, regenerar esa piel. Ahora está muy de moda los inductores de colágeno, que yo muchas veces hablo con mis compañeros y digo, bueno, pero en una persona que tiene esas células tan dañadas, esa piel tan cetrina porque se ve que no está produciendo ya cantidad suficiente de proteínas, no solo colágeno, elastina, otros componentes de la piel, ¿qué le vas a inducir si sus mitocondrias no están funcionando? Ahora, si yo le doy y le aplico una crema con melatonina, mejoro esa función celular, a partir de ahí yo puedo aplicar cualquier otro tratamiento, inductor de colágeno, otros tratamientos que hacen dermatólogos, médicos estéticos, los resultados van a ser brutales, van a ser espectaculares. ¿Y en qué se nota? Pues una piel saludable, luminosa, que refleja vida, como yo digo, porque muchos tratamientos que se ven, si esa piel no responde, no funciona, pues son pieles a lo mejor estiradas, pero sin vida. Entonces, ¿qué hace la melatonina? Va a reparar y regenerar esa piel. Y algo también muy importante, que de hecho ha salido un artículo que han hecho en Madrid, en la universidad, creo que es la Complutense, no sé si ahora la Autónoma o la Complutense, donde han visto que eso ya se había descrito, está ahí varios trabajos también, que la mayoría de las cremas no sirven porque no atraviesan la epidermis. ¿Y por qué no la atraviesan? Porque las propias propiedades físico-químicas de la piel lo impiden. Es decir, la mayoría de las cremas utilizan moléculas con un tamaño superior a 500 kilodalton, que no se pueden absorber. Lo único que se puede absorber en la piel son moléculas pequeñas menor a 500 kilodalton. Bueno, pues la melatonina tiene 300 kilodalton. Es de las pocas moléculas que se absorbe perfectamente, llega a todas las capas de la piel. Eso es fundamental, porque el envejecimiento no empieza en la epidermis, el envejecimiento empieza en las capas más profundas de la piel. Entonces, si yo no llego a las capas más profundas, por mucho que yo me trate mi epidermis, el resultado es que no me va a hacer ningún efecto esas cremas, ¿no? Entonces, por eso la melatonina es una molécula, yo diría, única y que pues habría que utilizar, por supuesto, para mejorar esa calidad de piel. Incluso, y no solo, disculpa que te interrumpa, no solo como antienvejecimiento, sino también en muchas patologías autoinmunes. Pues, ¿qué ocurre? No es que va a curar, porque una patología, una rosácea, un vitíligo, pero si tú reduces esa respuesta inflamatoria, reduces ese estrés oxidativo, hay menos muerte celular, pues va a mejorar la patología y evitar la aparición de brotes. No, y te iba a comentar, ¿no? Que incluso leyendo el artículo otro día cuando me lo enviaste, vi que no era solo efectos a nivel de piel, ¿no? Sino que incluso también se han visto resultados a nivel de alopecia. Sí, totalmente, totalmente. Hay trabajos también que están publicados en PubMed, donde se ve, bueno, y reduce mucho el estrés oxidativo, muchas alopecias son debido también a un aumento de radicales libres y acelera el crecimiento del pelo. Tendré que ir a hacer uso de la melatonina dentro de poco. A nivel tópico, ¿eh? Sí, lo Porque sé. una cosa que quiero aclarar, que mucha gente puede pensar, bueno, qué bien, yo tomo melatonina para A dormir nivel oral. y me voy a poner la piel fantástica. Pues No. no.
no te hagas ilusiones, porque, como he dicho antes, la que yo tomo por vía oral se absorbe poco, sufre el efecto de primer paso, se metaboliza en el hígado y la cantidad de melatonina que sale a la circulación es baja para realizar todos esos efectos beneficiosos en la piel. Puedes decir, pues mira, no me voy a tomar una pastilla, me voy a tomar el bote entero todas las noches, ni por esa. Ni por esa te puedes poner malo y encima no vas a tener esos efectos beneficiosos porque al principio de la charla yo dije algo muy importante, que la melatonina pineal, la que regula el sueño, se encuentra en unas concentraciones bajitas del rango nanomolar, la que pasa a plasma. La que se encuentra en la célula como protector celular, esa melatonina extrapineal, se encuentra dentro del rango micromolar, concentraciones mucho mayores. Entonces, si yo quiero un efecto beneficioso de esa melatonina en mi piel, la tengo que aplicar a esa concentración, para una concentración óptima para alcanzar ese rango micromolar, que es la que tiene los efectos antioxidantes, antiinflamatorio, protector mitocondrial. Y además tengo que decir una cosa muy importante, que sabéis que nuestras cremas son las únicas en el mercado que tienen la concentración óptima de melatonina porque tenemos patentado el rango de concentración efectiva y la formulación, por supuesto. Sí, al final el enlace Sí, sí. de la descripción, ¿no? Dejaremos todo el acceso a toda esa gama, ¿no? De cremas que tienes con Ah, melatonina de tu fantástico. propia marca. Sí, Y sí. antes sí de terminar, sí me gustaría, ¿no? Preguntarte como investigadora que eres, ¿cuáles crees que van a ser las vías futuras, ¿no? De investigación y esos resultados que se van a obtener en cuanto a la melatonina? Uf, mira, el campo es tan abierto. A mí la melatonina no para de sorprenderme. Ahora nosotros estamos estudiando también en un proyecto del ministerio que me dieron justo el año pasado los efectos de la melatonina a nivel metastásico. No sabemos el mecanismo de acción, pero estamos viendo que reduce la metástasis también. No tenemos ni idea, ¿eh? Estamos viendo a ver vías moleculares, a nivel de qué genes puede actuar. O sea, a mí todos los días me está sorprendiendo. Llevo más de 30 años investigando con la melatonina y es una molécula increíble. Fíjate que aquí hay algo muy importante. Fíjate si tiene que ser una molécula increíble que filogenéticamente se ha conservado a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no ha desaparecido, que la melatonina existe en todos los seres vivos, organismos unicelulares, y que se ha mantenido a lo largo de la evolución, es decir, que los primeros seres vivos contenían melatonina. Pues tú fíjate que filogenéticamente, a lo largo de la evolución, todo lo que nos sirve se ha ido perdiendo. O sea, una molécula que regula el sueño en un alga, pues está claro No que se no, hubiese mantenido no si no se hubiera hubiese tenido mantenido. esa O en importancia. una bacteria, o los virus contienen melatonina, los parásitos contienen melatonina. Está claro que su función tiene que ser muy importante. Se ha mantenido y no se ha modificado, porque además la melatonina es una fórmula muy primitiva. Entonces, está claro que su función es fundamental para la vida celular, para el funcionamiento adecuado de la célula. Y por eso te digo que hay mucho por investigar todavía. Nosotros ahora estamos estudiando la resistencia también, la quimioresistencia. Estamos viendo cómo la melatonina revierte la resistencia a los tratamientos oncológicos. Es decir, muchas veces el problema de los tratamientos oncológicos no es el fármaco en sí, fármacos que empiezan a tener unos efectos magníficos en los pacientes, pues de pronto dejan de responder. Dejan de responder porque hay una serie de cambios metabólicos, se produce en la célula tumoral. Bueno, pues nosotros estamos estudiando esto y estamos viendo cómo la melatonina revierte esos mecanismos de quimioresistencia y células, por ejemplo, resistentes al cisplatino, a la doxorubicina, podemos revertir esa quimioresistencia y que vuelvan a responder y, por tanto, el fármaco inducir la muerte celular. Como insisto, en modelos experimentales. De momento, en clínica Que todavía quede no claro, ¿no? tenemos nada. Sí, 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 no, porque me da pánico cuando que pueda salir algún artículo por ahí, la melatonina cura el cáncer. No, no. Y eso ha hecho también mucho daño porque se publicó hace tiempo también un libro que ponía
la melatonina, la hormona milagrosa. No, no es una hormona milagrosa ni nada por el estilo. Es una molécula que producimos en el organismo con unos efectos muy beneficiosos que, insisto, se ha mantenido a lo largo de la evolución, lo cual nos está indicando que es fundamental para la célula. Bueno, y antes de terminar, Germaine, si tuvieras que recomendar un libro que te haya marcado, ¿cuál sería? Los tónicos de la voluntad de Cajal. Ese libro es magnífico. Es un libro además muy pequeñito, muy fácil de leer, muy ameno, y él te va contando, bueno, pues toda incluso su experiencia en la universidad, que parece mentira que al día de hoy seguimos teniendo los mismos problemas, y luego sobre todo que te dice que que todo el mundo puede llegar donde quiere, cuestión de voluntad. Qué bueno. Es magnífico. Pues muchísimas gracias, Germaine, por habernos acogido aquí, ¿no? En tu laboratorio y habernos dado esta, yo creo, explicación tan grande, ¿no? De la importancia de la melatonina, que la gente, yo creo que después de habernos escuchado ya va a tener un poco más claro, ¿no? Que no solo está ligada al sueño y la gran conversión, ¿no? Que hemos tenido tanto a nivel científico como a nivel personal. Pues ha sido un placer, me encanta, bueno, me he estado encantada y seguiría 3 o 4 horas más, ¿eh? Pero Pero con tenemos que ir a una- comer. pero comiendo primero. Muchas gracias. Gracias a vosotros.